Estoy contento porque este cambio de serie, veníamos súper enganchados con Santiago, ¿verdad? Y de repente nos enseña Santiago a cómo vivir una fe verdadera, una fe viva que se tiene que ver. Cada creyente que tiene una fe genuina tiene que verse. Pero algo que me he topado con la carta de Santiago fue que nos dimos cuenta que no todos los que se dicen creyentes realmente son creyentes. ¿Y sabes qué es lo hermoso? Que el Señor ahora nos marca que estudiemos el libro de Juan. Y oh sorpresa, vamos a estar conociendo a profundidad precisamente el Evangelio de Cristo. Gracias. Vamos a poder experimentar cómo, si tú a lo mejor tenías en tu cabeza el concepto de que el Evangelio es solamente una oración donde dices: Señor Jesús, te reconozco como mi Señor y Salvador, y gracias por perdonarme todos mis pecados y por librarme de la muerte eterna. Estás entendiendo solamente un pedacito del Evangelio, solamente un pedacito. Y creo que el apóstol Juan nos va a ayudar a desenterrar, como si fuéramos paleontólogos, así con un cepillo de dientes, escarbando en la carta, en el Evangelio, y viendo la profundidad de lo que el Evangelio de Cristo habla. Así que quiero comenzar en esta mañana leyendo esta porción, esta segunda predicación de Juan. Vamos al capítulo 1, versículo 19. Dice así: este es el testimonio de Juan. Habla de Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle: ¿quién eres tú? Y él confesó, y no negó, pero confesó: yo no soy el Cristo. Entonces, ¿qué? Le preguntaron: ¿eres Elías? Y él dijo: no lo soy. ¿Eres el profeta? No, respondió Juan. Entonces le preguntaron: ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y Juan le respondió: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Versículo 24. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Versículo 29 dice que al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan también dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ora conmigo. Señor, cuán profunda es tu palabra. Definitivamente no hay sabiduría humana que pueda comprender esta tu verdad, la cual fue inspirada por ti, Señor. Por eso mismo queremos apelar a que sea el Espíritu Santo quien nos enseñe el día de hoy, de quien podamos aprender, someternos a esta palabra hermosa, profética, esta palabra de esperanza, llena de poder, Señor, para que podamos ser edificados, que podamos morir a nosotros mismos, venir ante ti en humildad y reconocer que Jesucristo es el Cordero inmolado, el Hijo de Dios, y es Dios mismo, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Iglesia, he titulado este sermón El Cordero Prometido que quita el pecado del mundo. Y vamos a estar estudiando una idea central, la cual es esta parte que nos lleva a la acción. Es reconoce la grandeza de Jesús, el Cordero Prometido de Dios que quita el pecado del mundo. Creo que está en la pantalla, pero la voy a repetir una vez más. Reconoce la grandeza de Jesús, el Cordero Prometido de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, quiero dar un poquito de contexto. Estamos entrando en el Evangelio de Juan, pero hay que recordar qué estaba pasando antes. El pueblo de Israel viene de un silencio, y vaya silencio, de 400 años. Y de repente tenemos a esta persona, esta persona introducida, un profeta al estilo de los profetas de antes, que venía clamando en el desierto acerca del arrepentimiento. Y este personaje que vemos ahora, lo que nos enseña es que todas esas profecías apuntaban a una persona. Y hay un dato curioso que tengo aquí para darte el día de hoy, y es que, no sé si sabías, pero hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento acerca del Mesías. ¿Lo sabías? En todo el Antiguo Testamento, más de 300 profecías acerca del Mesías. No sé si te acuerdes, pero nacido en Belén, lo vemos en Miqueas 5:2, descendiente de David en Jeremías 23:5, traicionado por 30 piezas de plata, traspasado en manos y pies, Salmo 22:16, murió como cordero inocente en Isaías 53, y así podemos seguir y seguir y seguir con muchísimas profecías acerca de el Mesías. Creo que eso nos tiene que resaltar algo muy importante. Y creo que con este ejemplo va a quedar más claro. El doctor Peter Stoner es un matemático y astrónomo. Él calculó la probabilidad de que tan solo 8 profecías se cumplieran en una sola persona. ¿Sabes qué es lo sorprendente? Dice que de 1 en 10 a la 17. Como no todos somos matemáticos, les voy a dar un ejemplo gráfico. Dice que equivale a cubrir todo el estado de Texas con monedas pequeñas, marcando una solamente, y que una sola persona con los ojos vendados encuentre la moneda que está marcada a la primera. ¿Te imaginas todo el estado de Texas, que es demasiado grande, y llenarlo de monedas, y que solo marquemos una, y que una sola persona a la primera con los ojos vendados la que tome? Es impresionante. No sé si eso te ayuda a dimensionar, pero en otras palabras estamos diciendo que toda la historia desde el Antiguo Testamento todo el tiempo apuntó a la persona de Jesucristo. Que nosotros sabemos que Jesucristo es el Mesías. Cada aspecto simbólico, cada profeta, cada promesa, lo que vemos es una carga totalmente alineada hacia lo que había de venir para la redención del mundo. Jesucristo como nuestro Salvador. Amén. Y vemos cómo Juan el Bautista aparece en este escenario. Después de estos 400 años de silencio, aparece una persona no convencional. Dice la palabra que lo describe que comía saltamontes, que él se vestía con ropa de camello áspera, que estaba vagando en el desierto. ¿Te imaginas una persona así? ¿Cómo lo describirías el día de hoy? No me contestes, por favor, no peques. ¿Te das cuenta cómo no es una persona que definiría en sí mismo el éxito de un líder? Pero sin embargo vamos a ver cosas muy interesantes, y es que Juan el Bautista, hay en la palabra algo que me encantó, es que dice que no había vivido un hombre mayor a Juan el Bautista. Eso, estudiándolo, me impactó, porque tú sabes, para los judíos, cómo es la persona de Moisés, por ejemplo, Abraham el patriarca. Wow, pero la palabra lo que dice es que no había vivido, o sea, desde el origen, hombre mayor a Juan el Bautista. Eso debe de ser tan importante entonces para que nosotros lo contemplemos en esta predicación. Y creo que el mismo pasaje nos va a ir dando respuestas de por qué es esto, aunque ese no es el foco. Juan el Bautista aparece en este escenario
no para presentarse a sí mismo, sino para declarar. Ni siquiera para decir, miren, no, para afirmar y declarar, mira al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es algo asombroso. Ya había una cara, un rostro, para tantas profecías mesiánicas, ya había una cara. Y esa cara es la de Jesucristo. Por eso, como primer punto, vamos a ver que no busques protagonismo, mejor sé la voz que prepara el camino del Señor. Vemos cómo dice que este es el testimonio de Juan. Vemos un escenario, un poquito como si fuera un caso judicial, donde acuérdense cuál es el propósito de esta carta, es todo lo que se relata como evidencia para que creamos que Jesucristo es Dios, que Él es nuestro Salvador. Y aquí se ve claramente cómo está haciendo este juicio. Llegan estas personas, fariseos, sacerdotes, judíos, y llegan y le preguntan, ¿quién eres tú? Y no sé si te diste cuenta, hay muchas cosas en Juan que parecen trabalenguas, pero no lo son, hay un significado. Cuando le preguntan quién eres tú, él dice, él confesó y no negó, pero confesó. Eso es una triple negación. Está siendo exagerado para afirmar que no quede lugar a dudas, yo no soy el Cristo. Entonces, ¿quién? Le preguntaron, ¿eres acaso Elías? Y él dijo, no lo soy. ¿Eres el profeta? ¿Qué es lo que estamos viendo con estos líderes religiosos? Ellos conocen las Escrituras. Ellos saben que en la palabra se prometió que antes el que precedía era Elías, antes del día del juicio. Y también acerca de un profeta que nos habla. Entonces ellos tienen en su mente, ok, cuando venga el Mesías, antes tienen que llegar estos. ¿Eres tú? ¿Eres tú? Si no eres el Cristo, si no eres el Mesías, entonces ¿eres Elías o eres el profeta? ¿Quién eres tú? Ya dinos, porque tenemos que llevar el chisme, la noticia. ¿Te das cuenta? Entonces le preguntaron, ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. Algo que podemos ver acerca de Juan es que él está llevando todo el tiempo el foco al Mesías. Es sorprendente porque, no sé si recuerdas, pero Juan era el hijo de Zacarías. Y él se puede decir que era el primo postizo de Jesús. Había una promesa de que iba a venir este niño y que iba a ser el heraldo del Mesías. Es de un linaje de sacerdotes, lo vemos por su papá Zacarías. Él pudo haber buscado un lugar de privilegio en el templo, pero en vez de eso, ¿qué hizo? Obedeció el llamado para lo cual el Señor le dio su propósito, y entonces él se fue al desierto para preparar para lo cual había sido creado y llamado. Él pudo haber tenido una popularidad masiva. Vemos en Mateo 3:5 cómo dice que Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán salían a ver a este predicador, a este profeta Juan el Bautista. Su predicación, dice la palabra, que era valiente. Él es el que dijo, generación de víboras. ¿Notas ese carácter osado, fiel, firme, apartado desde el vientre? Hay una característica que me sorprende mucho, y es que en Lucas 1:15 hace referencia a Juan el Bautista y dice, será lleno del Espíritu Santo aún desde el seno de su madre. Es una persona, como bien lo dice la palabra, es mayor a todos los que antes habían vivido, y sin embargo estaba solo en el desierto, en la presencia del Señor, preparándose para vivir para lo cual había sido creado, que era darle todo el protagonismo a aquel que sí es la luz del mundo, el Salvador del mundo. Y vemos cómo entra esta situación como de juicio. Dice, confesó y no negó, confesó. Quería dejar claro con esta triple negación que fuera diferente. En el griego se nota más el cómo está construido, pero esto es un contraste entre cuando el Señor Jesús, en todo lo demás que vamos a ver en los capítulos siguientes, dice, yo soy. Él quería dejar claro, yo no soy, pero viene el que sí es. Vemos ese contraste. Y sin embargo, con todo lo que dice la palabra de Él,
¿Sabes qué es lo que Él dice de sí mismo? Yo soy la voz. Soy solamente una voz en el desierto que trae un mensaje, y ese mensaje es: enderecen el camino del Señor. Eso lo vemos que lo está tomando de Isaías 43. Así que la primera pregunta que te quiero hacer es: ¿estás buscando el protagonismo en tu vida? ¿Estás buscando títulos? ¿Estás confiando en lo que has heredado? El apellido. Es que mi apellido aquí en Querétaro. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Tú eres el protagonista o estás siendo como Juan el Bautista, que es solamente una voz en tu trabajo? Eres solamente una voz en tu familia que dice: arrepiéntanse, preparen el camino del Señor. Él es el que va a redimir todas las cosas. Él es el que nos va a salvar, a enderezar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vemos que este libro está cargado de mucha parte judicial, donde vemos a este Juan como un testigo ocular. Él está acreditando: yo no soy, pero les voy a hablar de quién sí Él es. Y eso podemos ver que entonces un predicador fiel nunca va a buscar la gloria para sí mismo. Alguien que sea evangelista nunca va a buscar la gloria para sí mismo. Va siempre a buscar que la gente conozca más de Jesucristo. El más grande de los hombres, según la palabra en Juan 1:27, reconoció que no era digno ni de desatar la correa de las sandalias. Me encanta esta humildad que vemos en Juan el Bautista, porque este término se refiere a que era una tarea del esclavo más bajo. Ese esclavo, el más bajo de todos, era a quien se le designaba la tarea de desatar la correa de sus sandalias. Y lo que está diciendo Juan el Bautista es: yo ni siquiera soy digno de esa tarea inferior. Yo ni siquiera puedo desatar eso porque no soy digno. El mensajero es solamente una voz pasajera, pero que apunta a Cristo como la palabra eterna. ¿Te acuerdas que hablamos acerca del Logos? Que es Cristo mismo. Apunta a Jesucristo como la palabra eterna. Y es que Dios no nos ha llamado a que tú y yo nos estemos engrandeciendo, sino que tenemos un llamado para que preparemos corazones que van a recibir a Jesús. Esa es nuestra función, nuestro llamado. Por eso quiero preguntarte nuevamente, porque tal vez en tu ministerio estás buscando algún tipo de protagonismo. Aprende a ser solamente una voz y no una figura central. ¿Cuál es el problema con no ser la figura central y que tu vida sea un testimonio mismo que en lugar de reflejar tus logros, refleje a la persona de Cristo? Y ojo, no estoy hablando de mediocridad, porque la Biblia nos está diciendo que no había persona mayor a Juan, pero aún siendo la persona mayor antes de Jesús, Él dio toda la gloria a Jesucristo. Quizás admiras predicadores, líderes o figuras espirituales, pero todos ellos deben de señalar al verdadero Salvador. No te cases con un predicador en YouTube que te encanta cómo predica. No te cases con la persona. Busca a Jesucristo. Ve a la esencia, que cada persona que te está aquí enfrente predicando no se lleve la gloria al mismo, sino que apunte a Jesucristo. Vemos cómo Juan no aceptó ninguno de esos títulos mesiánicos. Solo Cristo puede ocupar el lugar del yo soy. Y eso a ti y a mí nos confronta en algo muy importante, porque a veces decimos que creemos en Jesucristo, que nos sometemos a Él, pero a la hora de enfrentar situaciones, toma de decisiones relevantes en nuestras vidas, curiosamente, ahora el que toma el papel del yo soy se vuelve uno mismo. Es que ¿por qué estamos pasando por esta tribulación económica? Ok, voy a ver cómo lo resuelvo. En lugar de ir de rodillas y decirle: Señor, tú eres mi proveedor, ¿por qué temeré en esta situación?
Más bien tú sé glorificado y sé exaltado y ayúdame a entender el propósito para someterme y estar dándote gloria a ti. En una situación donde a lo mejor hubo algún fraude que te hicieron, alguna situación, ¿por qué le damos la prioridad a entonces yo ser el yo soy, quien ahora toma el control? Tengamos cuidado de no caer en esa situación. Mejor seamos esa voz que prepara a otros para Cristo. Busca que tu voz sea ese instrumento que lo que hace es resaltar la gloria de Cristo. Porque así como Juan rechazó el protagonismo y apuntó a Jesús, ahora él levanta su dedo y nos muestra al protagonista verdadero. Ya nos dejó claro en la primera sección cómo él no es el importante. Ahora señala al que sí, y por eso como punto número 2 es que no ignores tu pecado. Mira a Jesús, el Cordero que lo quita para siempre. Hablando de tu pecado, dice versículo 29, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Esta declaración es tan poderosa, el Cordero de Dios. Y no solamente el Cordero de Dios, sino el que quita el pecado del mundo. Aquí Juan está siendo insistente en su instrucción y está diciendo: miren con atención, miren al Cordero que quita el pecado. Ahora, cuando en el original usamos esta palabra quitar, es equivalente a quitar, remover, más cargar, llevar. Es sorprendente esto, porque a la vez de que Él es el que quita, remueve el pecado del mundo, también es el que llevó todo el pecado del mundo en sí mismo. No sé si esto te confronta, pero a veces pensamos que la sangre de Jesús alcanza solamente para ciertos pecaditos, pero este pecado que cometí, no, yo creo que eso no alcanza. La palabra es clara, ni siquiera está hablando de pecados específicos de personas, está hablando de una raíz más profunda. Él es el Cordero que quita el pecado general, global, universal, la raíz del pecado, porque solamente Cristo es la solución perfecta para este problema ancestral del pecado. Jesús pide ser bautizado por Juan por esta razón. Y fíjate, dice, no por necesidad personal. No es porque Jesús necesitaba que Juan le hiciera el favor de bautizarlo. Él no lo necesitaba, pero fue necesario para mostrar el camino de la obediencia. A él mismo sujetarse a la voluntad de Dios y decirle: ¿sabes qué? Conviene que hagamos así, para que hagamos justicia, para que enseñemos el camino de la obediencia. Y es que el centro del Evangelio, y quiero que nos quede muy claro, es ver a Cristo como este sustituto, el que carga y quita el pecado del mundo. No sé si te has dado cuenta, pero en esta tipología del Cordero la podemos ver en toda la Escritura, desde Éxodo, Isaías, Juan, y lo que vemos es una evidencia de inspiración divina. No sé si recuerdas, pero el Cordero de Dios, Juan usa esta imagen que se ha usado en un ritual sacrificial de purificación. Él es el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo, del cual habla la palabra. Pero cuando Adán y Eva pecaron, Él es el animal sacrificado en el jardín del Edén para cubrir la desnudez de los primeros pecadores. Él es el Cordero que el mismo Dios le proveería a Abraham como sustituto en lugar de sacrificar a su hijo Isaac. Él es el Cordero de Pascua para Israel. Él es el Cordero para el sacrificio por la culpa en los sacrificios que veíamos en Levítico. Él es el Cordero de Isaías que estaba destinado para el matadero, listo para ser esquilado. Cada uno de estos corderos que hemos visto en representación en la palabra
Cada uno de ellos cumplió un rol específico en la muerte. ¿Y esto sabes qué era? Era un anuncio profético de que Jesús había de morir y como sacrificio perfecto era la paga perfecta para tener victoria sobre el pecado. El pecado no se ignora, no se minimiza. El pecado no es como que lo puedes administrar y decir, Señor, te entrego estos pecados y dame otra semana y la otra semana regresa y te entrego otros 3. Así no funciona. No es que puedes negociar con Dios y decirle qué quieres eliminar en tu vida de pecado y qué no. No podemos jugar con el pecado. El pecado tampoco es para ocultarse. No es para vivirlo en secreto, por vergüenza, culpa, sino que el pecado debe de ser quitado eficazmente por la sangre del Cordero. Esa es la verdad del Evangelio. Jesús no vino a mejorar tu vida o a inspirarte para que vivas más bonito, sino a morir en tu lugar, para salvarte. ¿Por qué menospreciamos la obra del Cordero? Si tú estás buscando llegar a Cristo para tener una mejor economía, una mejor relación en tu familia, un ascenso en tu trabajo, estás buscando un talismán. No estás buscando a Jesucristo, al Cordero inmolado de Dios. Porque cuando el Señor, por medio de este sacrificio, te cubre con su sangre, limpia multitud de pecados. No podemos decir que hemos recibido a este Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador y yo vivir de la misma forma. Imagínate ser golpeado por un autobús, por un camión. A mí me pasó, por eso tengo la fractura en el cráneo. De verdad, no puedes quedar igual. No puedes decir, fui impactado por la gracia de Jesucristo y pues ahí voy soltando pecaditos. Créeme que si la gracia del Señor te embiste por completo, te deshace y te vuelve a armar con esa misma gracia. Pero ese nuevo ser, esa nueva criatura, sorpresa, ya no tiene que vivir para sí mismo. Ahora vive toda una vida para el Señor. Vive una vida de agradecimiento porque ha entendido cuál es este sacrificio. Así que quiero animarte a que dejes de estar mirando tu pecado y que mejor voltees a ver al Cordero perfecto de Dios que Él proveyó para quitar tu pecado. Porque a veces vivimos vidas enfrascadas en ya hoy dejaré este pecado. 5 minutos después estás en el mismo pecado. Pero mañana ya. Y toda la carrera se vuelve acerca de tu pecado. ¿Por qué no mejor mirar al Cordero, el cual sí puede hacer efectivamente este lavamiento? Lo que pretendemos aquí es que no solamente admires a Jesús, sino que le entregues toda tu confianza a Él como este Cordero sustituto y entonces le puedas entregar tu vida. Si te das cuenta, Juan no se anda con jueguitos. Él no te está llevando a aguas donde, voy a ver si está fría o tibia, a ver si me meto. Juan te empuja y te dice, órale a lo profundo. No podemos estar titubeando. Este evangelio nos lleva a esa encrucijada de o crees en el evangelio o no crees en el evangelio. Pero ¿cómo sabemos que Jesús realmente es el Cordero prometido? El mismo Dios lo confirma por medio del Espíritu. Y ese es nuestro último punto. El punto 3 dice que testifica que Jesús es el Hijo de Dios quien nos da esta nueva vida. Versículo 32 dice, Juan también dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Vi al Espíritu descender como paloma del cielo. Y aquí hay algo curioso.
y lamento decepcionarte, pero si tú acabas de comprar un cuadro así inmenso como de paloma, porque es el Espíritu Santo, oh sorpresa, no dice que el Espíritu Santo es una paloma. La palabra dice que descendió como paloma. Si quieres venderlo en Facebook, está bien, todavía tienes chance. No dice que es una paloma, dice que descendió como paloma. No sabemos si fue una luz, si fue un fuego, pero lo que sí dice es que ahora tenemos dos testigos. Un testigo ocular, que es Juan el Bautista, quien lo está viendo y dice, este es el Cordero de Dios. Pero aparte, tenemos un testigo espiritual, y es el mismo Espíritu que va descendiendo y dando testimonio de que este es el Mesías, el libertador del mundo. Porque es importante reconocer que dice que el Espíritu Santo permanece, porque no está hablando de que el Espíritu Santo descendió y después se fue. Vino a saludar a Jesús y después se fue. No, dice que permaneció. Y esa es la misma permanencia que ahora tú y yo tenemos, porque cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, su Espíritu Santo también se fusiona con el nuestro para darle vida eterna, para darle una nueva vida, para resucitarlo de la muerte espiritual que estaba. Esta promesa, este testimonio es el que también nos da fe en nuestra creencia cristiana. Está afirmando: Jesucristo es mayor a todos. Él es el que bautiza en el Espíritu. Juan estaba bautizando en el agua para un ritual de purificación, como el que hacían para los prosélitos, los gentiles. Pero dice, Jesús es el que bautiza en el Espíritu Santo. Él es el que da vida, Él es el que da la luz verdadera. Versículo 34 dice, he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan entendió su rol cuando vio a Jesús. Envió incluso a sus discípulos a que lo siguieran a él. ¿Te das cuenta de esa humildad? Es como si yo dijera, miren lo que estamos haciendo acá, vean cuánta gente. ¿Qué? Si Jesucristo entrara en este momento, en este tiempo, lo que tendríamos que hacer todos los líderes de esta iglesia es decir, ¡hey! Él es Jesucristo, voltéenlo a ver. ¿Ahora entiendes por qué todo el tiempo se trata de Jesús? Porque lo que queremos hacer es que tú no veas un grupo de alabanza, que tú no veas predicadores que están aquí, sino que veas la gloria del Cordero inmolado, Dios mismo hecho hombre. Jesús es el portador definitivo del Espíritu Santo. Por eso vemos en la palabra que dice que en Él habita toda la plenitud. Solo Él puede darnos vida nueva por medio de ese Espíritu Santo. No existen otros ungidos iguales a Jesús, porque su relación con el Espíritu Santo es única. Así que te animo y te invito a que tu vida sea un testimonio vivo de que Jesús es el Hijo de Dios. Que tu vida, que tu andar sea un grito desesperado de llevar todo el foco y reflector hacia el hecho y la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios. Que creas en Él como único dador de vida nueva. Que dejes de vivir en tus fuerzas. Yo no sé si no te eriza la piel, pero saber que cada vez que leíamos en la palabra acerca de ese Cordero, era un eco de lo que iba a venir. Jesucristo, el Cordero de Dios, no solo como un símbolo de sacrificio, sino una persona, hombre, Él mismo, Hijo de Dios, Dios mismo. Y Él en esta tierra humillándose para cargar con tu pecado, para quitar ese pecado de raíz. Es el mismo Jesús el que está viviendo en nosotros, el que tiene el poder para perdonarte
para darte vida nueva. Así que no ignores tu pecado, no busques protagonismo, sino que mira al Cordero y cree en Él. Algo que me impresionó de este pasaje es que creo que a veces tenemos muy dañada la perspectiva acerca de quién es Jesucristo. Porque si tú te estás poniendo constantemente en el centro, como protagonista de tu vida, por sobre encima de tu prójimo, de tu familia, queriendo ser el mayor en toda circunstancia y momento, eso no deja ver claro que tengas una perspectiva correcta de quién es Jesucristo. Pero Juan el Bautista nos enseñó que ni siquiera Él es digno de desatar la correa de sus sandalias. Y esto es hermoso, amado y amada, porque cuando tú y yo tenemos una perspectiva correcta de quién es el Cordero de Dios, de quién es Jesucristo, que Él es el Mesías prometido, más de 300 profecías que hablaban de Él, que era imposible que se cumplieran, y todas se cumplen a la perfección en la persona de Cristo. Eso nos tiene que dejar en el lugar correcto, como personas que lo necesitamos, como personas que no nos podemos salvar a nosotros mismos, como personas que necesitamos crucificar nuestra carne, morir a nuestra naturaleza todos los días y cargar su cruz para poder decir: ya no soy yo, sino ahora Cristo vive en mí. Amados, no busquemos protagonismo. Mejor seamos la voz que prepara el camino del Señor en la vida de cada persona que nos topemos. No ignores tu pecado, más bien voltea y mira a Jesús. Confía en que Él es el Cordero que ha pagado el precio que tú y yo no pudimos pagar, y ahora eres libre del pecado. Testifica que Jesús es el Hijo de Dios, quien nos salva y nos da vida nueva. Niega tu yo, mira al Cordero y cree y testifica que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios. Señor, que nuestra vida no sea de protagonismo, Padre, como hemos visto en este pasaje, sino que podamos seguir el ejemplo de este hombre, Juan el Bautista, que vivió una vida consagrada para ti, donde cuando llegó el momento, él estaba preparado para voltear el reflector de la luz hacia Jesucristo. Abre nuestros ojos espirituales para poder ver la profundidad de nuestro pecado, y eso nos ponga en una perspectiva correcta ante Él, para reconocer que te necesitamos como Salvador, que necesitamos esa sangre que limpia y purifica, porque no hay forma, si no es en Jesucristo, de poder obtener perdón por nuestros pecados. Y que tu Espíritu Santo, Señor, pose sobre nosotros, por haber confiado, por haber tenido la fe que tú das para creer que Jesús es tu Hijo, Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.